Ecuador mentalmente destruido. Y yo sé que para la broma muchos dirán que la maldición de Rocky, que porque estuvo el presidente, que un montón de cosas. Fácil para decir, ahí está la culpa. No, esto tiene un culpable y es Sebastián Becachese. Porque renunció al partido prácticamente cuando faltaba media hora. Creo que vio el ingreso de Boni y dijo, aquí voy a renunciar al ataque. Y los cambios no ayudaron. Los cambios no ayudaron. Digo yo en serio, de verdad, renunciamos al partido, renunciamos a atacar, a ese compromiso que teníamos en el primer tiempo, cuando decíamos que con los travesaños estábamos cada vez más cerca, más allá de pensar de que esta historia ya la vimos antes, ya la vimos en 2006, ya la vimos también en 2022 contra Países Bajos, esta historia del palo, pero la idea era esa, seguir, y teníamos con qué, pero no, decidimos renunciar. Justamente cuando Costa de Marfil hace sus dos variantes y justamente uno de ellos nos hace el gol. Dura derrota para Ecuador, dura derrota para Ecuador. Becachese tiene que estar agradecido de que hoy en día existe esto del mejor tercero, porque solo eso es lo que nos ayudaría a clasificar a la siguiente fase. ¿Ahora qué? Obligados a ir a vencer a Curazao, que estamos obligados, que hoy fue humillado por Alemania, va con un bajón terrible, y evidentemente nosotros somos más selección. Y probablemente ganándole a Curazao se nos va a pasar un poco el hecho de decir, no, estamos bien, no. A Curazao hay que ganarle y eso se lo dijo desde el inicio. El partido bravo era este. Acá teníamos que sacar puntos para ver si podíamos avanzar. Está bien si se pierde, pero el tema son las formas. Yo creo que por cómo renunciamos en el segundo tiempo, creo que eso sí da coraje. Y creo que después, pensándolo con cabeza fría, vamos a tener las mismas conclusiones. Porque esta es una dolorosa derrota, pero también muy amarga. Muy amarga porque tranquilamente teníamos el punto. Precisamente se sacó a Gustavo Alfaro para traer a un DT que no cometa esos mismos errores, porque esto tuvo una similitud con lo que pasó con Senegal. La diferencia es que este fue el primer partido. Pero las características del rival son las mismas. Tenemos que ganarle a Curazao, hay que competir contra Alemania, también ir a ganarle, obviamente. Yo sé que muchos dirán, no, viene a ganar 7-1, estás loco, yo lo sé, pero creo que Ecuador igual puede competir contra ese rival. En fin, como dije, Becachese tiene suerte de que exista esto del mejor tercero, porque hay que ver si lanza su autocrítica, todavía no he escuchado su rueda de prensa, hay que ver si lanza la autocrítica, pero ya no queremos escuchar que los muchachos están motivados, que ha hecho debutar a algunos jugadores, que cada vez son más los que vienen. No, ya ese discurso no queremos. Ya obviamente queremos resultados porque aparentemente tenemos una generación dorada. Partido de Becachese, porque estoy en una disyuntiva entre, fue una buena lectura, aquello de haber gestionado cómo protejo esa banda por donde lo estaba pasando mal Franco, ya lo había sufrido al mismo jugador, a Diomandé, el primer tiempo quiero hincapié. No he visto, si bien es cierto que alguna vez ha perdido duelos en la Liga Premier inglesa, pero que haya perdido tantos de manera consecutiva, que no gane uno, que no hay un balance entre te gano uno, me ganas uno, sino que lo haya pasado por arriba. Diomandé no lo he visto, es la primera vez. Si lo sufrió Piero Hincapié, que es un buen defensor, pues los minutos que le cambian a ese extremo del otro lado, Franco lo estaba sufriendo muchísimo. Entonces, yo no creo que haya sido mala la idea de tratar de gestionar cómo protejo a esa banda. Entonces dobla la banda derecha, abriéndolo a Joel Ordóñez allí, poniéndole delante a Preciado, que además Preciado le iba a dar la particularidad de atacar la profundidad de un bloque que se adelantaba para presionar. Entonces quería castigarle la chique. Yo no creo que eso haya sido una mala idea. El problema es que terminamos jugando con 4 defensas centrales. 4. Más allá de que el estatus hoy de Piero Hincapié, yo creo que cada vez menos central, más lateral, al menos para la selección ecuatoriana, pero terminamos jugando con 4 zagueros centrales. Es decir, la gestión, si bien es cierto, yo no creo que haya sido descabellado como lo ejecuta Becachese, sí nos debería llevar a pensar, nuestra gestión siempre fue en cómo me protejo y no en cómo te lo gano. Entonces al final del día paso limpio y veo que es un poco lo que hemos conversado, que no es Ecuador. Ecuador no es un equipo que se caracterice por tener recursos y herramientas ofensivas para lastimar. Su gestión de blindar el partido fue ¿cómo no lo pierdo? Es decir, terminamos pensando más en no perderlo que en ganarlo. Bueno, y eso se paga caro. Sí. No, bueno, la verdad que sobre todo la falta de puntería
quedan esos detalles que realmente fuimos muy superior en un primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar. También volvimos a tener una situación muy clara. Y después lo que tiene que ver con situaciones de juego, que bueno, era claramente una expulsión del lateral derecho. Hace que no lo expulsen, que lo cambien. El central pasa al lateral y el que termina conduciendo a la jugada del gol. Son cosas que lamentablemente no podemos manejar, pero terminan incidiendo en un resultado injusto, ¿no? ¿Qué buscó con los cambios? ¿Cómo? ¿Qué buscó con los cambios? No, la verdad que hicimos un gran desgaste. Compensar la marca de Diamandé, estaba cansado Alan y tenía un golpe en el tobillo. Minda pidió el cambio también por una molestia. Y creo que los centrales lo hicieron muy bien. ¿Qué se puede decir de este ambiente? Bueno, extraordinario, lamentablemente con el dolor de la derrota, pero esto es el comienzo y hay que seguir trabajando. Gracias, Sebastián. Es difícil perder de esa manera, ¿no? Difícil saber que hicimos lo que trabajamos durante todo este tiempo. Hicimos lo que el profe pidió e intentamos buscar siempre atacar, intentamos buscar siempre el gol. Y lo hicimos. Durante el primer tiempo tuvimos muchas opciones, muchas ocasiones. El segundo tiempo también lo intentamos un poco, pero es una lástima, cosas que pasan. Ellos llegan, aciertan y bueno, ahora solo recuperarnos, pensar ya en el próximo partido que es lo más importante. ¿Por qué le cuesta convertir a este equipo? No todo lo que toma muy bien lo está señalando. Generó muchísimo y no pudo convertir. Yo creo que son cosas del fútbol. Cosas de que, bueno, si el arquero o por lo menos nosotros no estamos muy afinados durante el partido, por mucho que ataquemos, yo creo que va a ser muy difícil hacer gol. Como te digo, lo intentamos. Trabajamos siempre definiciones también en el entrenamiento. Hoy pues tuvimos muchas ocasiones, pero lamentablemente el fútbol es así. Como te digo, ahora simplemente descansar, ya llegar al hotel, poder relajar un poco y pensar ya el día de mañana, ya en lo que se viene, que va a ser complicado y necesitamos sí o sí sumar de a 3. Intentaste cumplir lo que te pidió el técnico, encarar, ir al frente, romper líneas, habilitarte. ¿Vas conforme con tu rendimiento personal? Siempre queremos más, no individual, siempre queremos más, por lo menos yo siempre busco hacer muchas más opciones, crear muchas más jugadas, crear muchos más ataques. Estuve un poco desaparecido al comienzo del partido, después intenté aparecer, por mucho que te diga que mi posición o no, pero yo creo que lo he intentado casi siempre en esa posición. Ahora simplemente, como te digo, echar cabeza, repetir el partido, pensar que hice bien, que hice mal y el próximo partido pues poder mejorar. Eso quiere decir que ese es el camino. Ese es el camino. Como le dijiste, tuvimos muchas situaciones en el primer tiempo. Creo que tuvimos 2 o 3 en los travesaños. No se pudo dar. Es difícil empezar perdiendo, pero bueno, este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Esta va a ser una más. Estoy seguro que la vamos a sacar adelante. Llegan a ese segundo partido después de haber también observado el desempeño de Curazao ante Alemania, con presión extra porque no hay lugar al error. Yo creo que todos los partidos acá los vamos a jugar de la misma manera. Sabemos que no hubiese gustado sacar un buen resultado hoy, no se dio. Ahora vamos a tener una nueva oportunidad. Nuestro segundo partido, esperemos hacerlo con una victoria. ¿Opciones intactas para clasificar todavía, Ener, o el panorama se complica con esta derrota que por el trámite ha sido inesperada? No, yo creo que las aspiraciones siguen igual. Nosotros por un revés no vamos a cambiar eso. Tenemos que seguir por este camino que nos trazamos al inicio. Yo creo que es una situación difícil, pero como lo dije al inicio, estas situaciones difíciles, aún peores, hemos salido, así que esta va a ser una más. A ver, duele mucho, no era el inicio mundial que queríamos, que esperábamos. Creo que el resultado es injusto. Hicimos un gran partido, tuvimos muchas situaciones de gol, más que nada en el primer tiempo. No pudimos convertir, ellos también tuvieron algunas. En una acertaron. En el mundial no hay tiempo, hay que corregir rápido, levantarse y preparar el próximo partido. No, lamentablemente no hay otra opción, otra posibilidad. Así que hay que sacarse rápido esta bronca y preparar el partido con Curazao. ¿Cómo describes este partido? ¿Cómo se fue desarrollando en el primer tiempo con mayoría de posesión para Ecuador, las pelotas que se pegan en el palo? ¿Cómo describes el partido desde tu perspectiva que tienes mayor visión? Bueno, por eso decía que es un resultado injusto, me parece.
tuvimos muchas situaciones de gol, como decís vos, de 2 tiros en los palos. Manejamos muy bien la pelota. Sí sabíamos que ellos eran buenos por los costados. De hecho, la jugada del gol ya la habían intentado varias veces y ellos también estrellan una pelota en el travesaño en el segundo tiempo. En el primero hubo un buen corte de Alan Franco, me parece, ante una situación muy parecida. A ver, uno se hace cargo de los errores, como nosotros nos hacemos cargo, pero también el rival tiene méritos, no es que uno pierde solamente porque hace las cosas mal. Entonces, jugamos contra un real rival, creo que por muchos momentos del partido lo supimos superar, no pudimos plasmarlo en el resultado. Ahora cuesta ver algo positivo, sin duda, pero a partir de mañana seguramente habrá cosas positivas, habrá cosas que mejorar también y para preparar el próximo partido. Hernán, ¿qué lectura le das a los cambios, ingreso de Jackson Poroso y también el ingreso de Ángelo? Creo que fue acertado. Alan ya estaba cansado. Alan Franco, cuando entró Ángelo, creamos algunas situaciones de gol en desbordes. Jackson vino se paró en una línea de 4, que fue que justamente el marcador de punta por derecha era Joel, y creo que no tuvimos situaciones de gol en contra, salvo la del gol. Creo que estuvieron acertados, no sé por qué la pregunta. Es difícil emitir un comentario cuando hemos presenciado un partido en donde Ecuador tuvo actitud y aptitud, que desde el primer minuto salió a buscar la victoria, que en el primer tiempo generó algunas posibilidades. 2 pelotas en los postes le negó la posibilidad al equipo ecuatoriano de adelantarse en el marcador. El primer tiempo fue dueño absoluto de campo y pelota. Para el segundo tiempo, Ecuador no tuvo la misma intensidad. Para este segundo tiempo, la selección ecuatoriana se quedó y despertó el cuadro africano, que tiene jugadores de gran categoría. Y el fútbol que no conoce de justicia. Porque el fútbol es así, no premia al que mejor hizo las cosas, sino al que tiene la capacidad para resolver y para marcar el gol. Y en una jugada, cuando moría el partido, cuando nos acercábamos al minuto 95, el formidable zaguero central africano que sale, se proyecta, se desdobla para pasar al ataque, tira el centro y Amad Diallo, que convierte el 1-0 para caer como un balde de agua fría ante este estadio, el estadio de Filadelfia, que hoy se llenó de ecuatorianos, y como un balde de agua fría apagar la ilusión, el sueño de todo un país, porque hoy acá 60,000 ecuatorianos lo lamentan, pero hay 18 millones de ecuatorianos que hoy lloran esta derrota del equipo ecuatoriano. No todo está perdido, no todo está finalizado. El próximo sábado frente a Curazao habrá que buscar sí o sí la victoria y luego con Alemania a jugarse la vida. No queda otra.